Hola chicos, vamos a continuar con con estas funciones. En el video anterior pues vimos las funciones que nos ayudan a describir los datos. Decíamos que se les conoce como funciones que forman parte de la estadística descriptiva, y bajo esa lógica vamos a continuar con la siguiente función, que a mí me parece que de pronto para describir estos datos es muy interesante, es muy importante. Y la siguiente función que les quiero compartir es esta, que se llama jerarquía. ¿Qué hace jerarquía? Pues miren, como su nombre lo indica, jerarquía lo que te genera o el resultado que te da es que te muestra cuál es la posición de cada uno de los datos de un rango de datos, de acuerdo a, ya sea si lo quieres ver de manera ascendente o de manera descendente. Entonces, básicamente lo que hace jerarquía es, pues esto devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números o de valores. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el primer argumento que considera, pues es como tal la celda donde donde se encuentra el primer valor de nuestro rango de datos, y después lo que considera es pues la matriz, ¿no?, de ese rango de datos. En este caso pues va de la celda A3 a la celda A12, perdón. Y al final pues lo que nos devuelve es esto, ¿no? O sea, la posición que ocupa cada uno de estos valores en este rango de datos o en esta lista de números. Entonces, bajo esa lógica, ustedes se pueden dar cuenta que el valor más alto, aquí dice que es el valor que tiene, más bien la celda que tiene el valor número 1, si se dan cuenta aquí le pone el 1, y el valor más bajo en este caso es el 92, y por la cuestión de que aquí se consideró una lógica ascendente, ¿no? O sea, va del 1 hacia arriba. O sea, si lo hubiéramos esto vuelto del descendente, pues hubiera sido al revés, ¿no? Del número más alto al más bajo. Ajá, por eso es un poco. Entonces, de pronto aquí lo que hay que decirle a Excel, perdón, es que pues que no lo calcule, ya sea pensándolo de manera ascendente, o que no lo calcule ya sea pensando de manera descendente. Entonces, por esa razón es que aquí el 1 nos dice que es el valor más alto y el 92 es el más bajo. Entonces, básicamente esto es lo que nos dice la jerarquía. Entonces, para eso vamos a ver cómo funciona esta función. Entonces, otra vez nos vamos a nuestra basecita. Entonces, para eso le vamos a dar acá en base salarios. Aquí yo le puse el nombre, la variable rango, pero básicamente es esto que les decía, la jerarquía. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle igual, jerarquía. Vamos a colocar el número, que es el primer argumento, y después la referencia. Aquí en la referencia pues va a ser de acá a acá. Listo. Y lo que les decía, el orden, ¿no? O sea, si lo queremos ver de manera descendente o de manera ascendente. Entonces, pues no sé, pongámosle de manera descendente, a ver qué resultado nos arroja. Y listo, ¿no? O sea, aquí nos dice que el salario de este jugador en una jerarquía, en un orden de importancia, ocupa esta posición, ¿no? La 4014. Como recordarán, o si no mal recuerdo, el número de jugadores que teníamos en esta base de datos era de 4134. Entonces podríamos decir que está allá como que en los últimos lugares. Entonces, normalmente lo que hacemos ahora pues es nada más jalar hacia abajo o darle doble clic para que nos calcule el del resto de los jugadores. Sin embargo, si lo hacemos directamente así, tal vez no, ya no está tan correcto. Miren, si se dan cuenta, cuando algo pasa mal o algo sale mal en Excel, no es que salga mal, sino es que no es correcto lo que sale, normalmente nos aparecen este tipo de cosas. Miren,
como marquita en la esquina izquierda superior. Entonces lo que podemos hacer nosotros es pues revisar, ¿no? Igual y si algo está mal. Entonces miren, si le damos el F2, pues sí, o sea, lo que pasa o lo que hizo Excel es que va jalando, pero va considerando una celda hacia adelante, ¿no? Entonces recuerden que aquí es cuando entran en acción las referencias relativas o las referencias fijas. Nosotros debemos de saber cuándo sí hay que aplicarlas y cuándo no. En este caso, pues esto está mal. Lo que nosotros tendríamos que hacer pues es fijar ese rango de datos, ¿no? Porque nosotros necesitamos saber qué posición van a utilizar, bueno, van a ocupar cada uno de estos jugadores con base a su salario, pero dentro de esta misma lista de jugadores, dentro de este mismo salario de los jugadores. Lo que tenemos que hacer pues es fijar nuestro rango para que no tengamos problemas. Entonces, listo, ahora sí. Y arrastramos, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo, pues a lo mejor, no sé, quien tenga curiosidad a ver cuál es el primero, es ¿no? Miren, el que gana más o menos es bueno, el que gana más o menos dependiendo de cómo lo consideramos, ¿no? Si fue de manera ascendente o de manera descendente. Es esta persona que gana pues casi 33 millones de pesos. Y vamos a dar a ver el... Ups, ya se me trabó. Vamos a deseleccionar todo. Y vámonos al final. Ah, ok. Miren, algo que también hay que considerar es que puede pasar esto, ¿no? O sea, que hay jugadores que tienen el mismo salario y por eso les da como que la misma posición. O sea, al final en la jerarquía ocupan el mismo lugar porque comparten el mismo salario. Y por esa misma razón, en teoría uno pensaría, pues tendría que darme 4.134 lugares, ¿no? Porque ese es el número de jugadores que tengo. Pero hay que considerar que en ocasiones un mismo jugador, como es este caso, tiene el mismo salario. Entonces, por eso como que a todos les da la misma jerarquía, les da el mismo valor o la misma posición. Entonces eso pasó acá. Entonces eso fue si nosotros le dábamos con el 0, dijimos 0 es descendente, 1 es ascendente. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Ahí como que las cosas ya cambian, se dan cuenta. O sea, antes creo que era 4.000 y cacho, ahora está en el lugar 120, pero porque ahora se le dio de manera descendente, ¿no? Entonces nosotros podemos ubicar, no sé, miren aquí cuando es esto, si hay 4.134 lugares. Entonces, pues básicamente esto es lo que te hace la función, jerarquía. Te dice, ahora sí que asigna una posición o asigna un lugar a un dato dentro de una serie de datos, en una lista de datos, en una lista de números. Entonces de pronto eso pues es algo que les puede dar también cierta información de los análisis de los datos, claro, está viéndolo desde un punto descriptivo. Entonces esa era la siguiente función que quería compartirles. Una siguiente función es que va como de mucho de la mano de esta de jerarquía. Es esta que se llama el Késimo mayor y Késimo menor. Entonces, lo que hace Késimo mayor y menor, o sea, según se quiera ver, es que al final te devuelven el valor Késimo mayor de un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí el 78, el número 78 es el tercer número más grande en esta matriz de datos, ¿no? O sea, si nosotros nos podemos analizar, el primer número más grande de esta matriz de datos pues es el 92, después sería el 90,
pero nosotros como aquí le indicamos que queríamos el tercer número más grande en esta matriz de datos, pues por eso nos calcula que es el 78. Entonces este número va a estar mucho en función del número que nosotros pongamos acá y obviamente pues si ponemos mayor o menor. Si en contraste el késimo menor devuelve el valor késimo menor de un conjunto de datos. Entonces en este ejemplo el tercer número más pequeño de este rango de datos, de esta lista de datos, es el número de 11 y lo podemos contrastar. O sea, el primer número más pequeño de este rango de datos es el 1, después es el 2 y si se dan cuenta, pues el tercero es el 11. Entonces es correcta esta afirmación. Entonces, si se dan cuenta, esta función como que va un poco de la mano de la pasada que era jerarquía. O sea, en la jerarquía lo que nos hace es que nos genera una ubicación, un lugar de ese número con respecto al resto de los números que están en esa misma lista donde está este número que estamos evaluando. Y en contraste, ya sea el késimo mayor, el késimo menor, igual ocupa un rango de datos, una lista de números, pero nosotros como que aquí tenemos la opción de decir, mira, quiero el tercero, quiero el 4, quiero el quinto, el sexto, el séptimo, el número que nosotros quisiéramos, claro, también siempre y cuando pues sean el equivalente a los números que forman parte de este rango, a la cantidad de números que conforman este rango y pues lo mismo para el menor, ¿no? Entonces, por eso como que de pronto se relacionan mucho con de jerarquía. Entonces, lo mismo, nos vamos a nuestra basecita de datos y nos vamos a ir aquí hasta el apartado de funciones básicas. Entonces, yo aquí les pongo, calcúlame o dime cuál es el décimo salario más alto de este rango de datos que tienen que ver con el salario. Y calcúlame cuál es el 30º salario más bajo igual de este rango. Entonces, para eso, en la primera le vamos a poner késimo mayor. Y le vamos a dar lo mismo, el rango de datos, la lista de datos, que en este caso va Cerramos nuestro argumento y aquí nos dice, ok, el K, ¿qué valor quieres que te calcule? Entonces dijimos que en el primero va a ser el número 10. Cerramos y damos enter, ¿no? Entonces, miren, aquí nos dice que el décimo salario más alto dentro de este rango de datos, dentro de esta lista de datos, tiene que ver con con una cantidad de 24.642.857 pesos. Entonces, este es el salario, el décimo salario más alto. Entonces les vuelvo a repetir, aquí está en función de la necesidad, en función de la petición que les hagan, el número que ustedes van a poner acá. Entonces ahí lo pueden modificar. Ahora vamos a calcular el 30º salario más bajo. En este caso, pues dijimos que es la misma fórmula, solo el menor. Lo mismo, nos vamos a salario. Cerramos el argumento y dijimos que era el 30º, ¿no? Entonces le damos enter. Y miren, el 30º salario más bajo es 400,000 pesos. Entonces esta función, les vuelvo a repetir, se relaciona mucho con esta de rango. Lo único, la diferencia es que uno le indica a Excel qué posición quieres que te calcule. Y en la de jerarquía, pues te ubica o te genera esa posición con base a ya si lo quieres ver de manera ascendente o lo quieres ver de manera descendente. Entonces, esta era las siguientes funciones que les quería compartir y continuamos en el siguiente video.